Hola amigos y amigas, espero disfruten este delicioso podcast donde les vamos a traer dos interesantes obras, Sepultar tu nombre, Daniel Ángel, y El crimen del siglo y Miguel Torres. Vamos a mostrar las diferencias en la construcción del contexto de los hechos del 9 de abril del 48, cuando se asesina a Jorge Eliezer Gaitán. En El crimen del siglo, Miguel Torres muestra un contexto de violencia política marcado por diferencias ideológicas en un escenario urbano de pobreza desarrollado en la ciudad de Bogotá. En la primera parte de esta obra se muestra un país gobernado por el Partido Conservador, siendo presidente Mariano Ospina Pérez, y se describe a Colombia antes de que maten a Gaitán. Las tasas de desempleo en ese momento eran altas, la mayoría de la población era pobre y muchas personas apoyaban a Gaitán porque no estaban de acuerdo con la forma en que se estaba gobernando en ese momento. Daniel Ángel, en Sepultar tu nombre, contrario al crimen del siglo, describe un contexto rural de pobreza, donde hay turbulencia social y política y una violencia generalizada más fiel con la realidad del conflicto armado interno, producto de convicciones ideológicas, y se muestra un drama humanitario donde no hay comida, no hay alimentos, hay desigualdad social. Los hechos descritos en esta novela ocurren después del 9 de abril del 48, se remonta a febrero del 52 en el departamento del Tolima, donde varias poblaciones fueron arrasadas a manos del ejército, la policía y los chulavitas, por lo que la población civil recibe entrenamiento militar para enfrentar al ejército, quienes mataban a mujeres y niños, ancianos, adultos, sin ser juzgados y sí apoyados por el gobierno. Juan Roa Sierra representa una parte de la clase popular colombiana, acentuada durante la época de 1940 en Bogotá. Este personaje se destaca en la obra El crimen del siglo por llevar a cuesta penurias que lo llevan a tomar malas decisiones productos de sus delirios de grandeza. Se muestra ambivalente frente a la figura política de Gaitán, que a pesar de sentir inicialmente admiración por el líder político, a través de su proselitismo en las elecciones del 46, este iría mutando hacia odio y rencor. Es importante señalar que el personaje Roa es ajeno a la violencia oficial y generalizada en el país durante el siglo XX, pero en el afán de forzar su destino, este desata un punto de inflexión en la historia del país, marcando un profundo impacto político y social, y es considerado uno de los eventos más influyentes de este periodo en Colombia. Por su parte, Jorge Eliezer Gaitán, líder que se destacó por su estilo político populista y la capacidad de movilizar trabajadores, sindicatos y sectores populares de las principales ciudades de Colombia, denuncia públicamente la escalada de violencia producto de los atropellos del gobierno de turno y encabezó múltiples manifestaciones. María de Jesús Forero es una mujer que representa la valentía, asume la responsabilidad de criar a sus 3 hijos bajo limitaciones económicas, sino que también asume un papel de sostener a su familia en una sociedad con pocas ofertas laborales para las mujeres. La obra Sepultar tu nombre se destacan personajes como Erasmo Soler, teniente Sombra Larga, tildado por el autor como comunista y ateo, víctima y personaje destacado durante el conflicto en Colombia tras el asesinato de Gaitán, quien hace parte de organizar las guerrillas liberales en las zonas del Tolima. Inicialmente tiene la esperanza de resolver los problemas del campesinado al considerar establecer diálogos con el gobierno nacional. Sin embargo, las masacres perpetradas por parte del ejército hacia la población civil hacen entender que la respuesta debe ser fuego contra fuego. En un momento de la historia relata que el miedo lo obliga a hacer cosas que no se imaginó, como matar a otro hombre que es igual a él, un hombre al que ni siquiera conocía o odiaba, pues simplemente mataba porque estaba en el bando contrario. Por su parte, Azucena, esposa de Erasmo, sufre violencia y victimización a través del desplazamiento forzado que se desarrolla en diferentes zonas del Tolima. Es condicionada a vivir en incertidumbre y temor, bajo ciertas condiciones difíciles de supervivencia, lejos de una vida digna. De acuerdo a la novela El crimen del siglo y Sepultar tu nombre, estableceremos las diferencias en la narrativa acerca de cómo el 9 de abril de 1948 fue o no determinante para el desarrollo de la violencia. La narrativa en El crimen del siglo, si bien es cierto vislumbra hechos reales, producto muy seguramente de una investigación previa del autor, también incluye algunos que son productos de la ficción. Cuenta la historia de una persona adentrándose en su mente y la forma del cómo aborda situaciones de la vida cotidiana y al parecer producto de unas
de sus delirios de grandeza los lleva a cometer el homicidio de Galán. El protagonista se doblega y se refugia en la ayuda de otros. Se centra en aspectos políticos y sociales del asesinato, así como en la figura de Gaitán y su impacto en la sociedad colombiana. Por otra parte, en la obra Sepultar tu nombre, el autor utiliza una descripción de los hechos más cruda, evidenciando la realidad y el sufrimiento padecido por quien sí está directamente inmerso en el conflicto. Cuenta la historia de un grupo en cabeza de un personaje principal, quien después de abandonar sus estudios se convierte en un comandante aguerrido y producto de las experiencias propias en la guerra va perdiendo su compasión por el bando contrario. El protagonista es resiliente y hace frente a las adversidades generadas por el conflicto. Evidencia más el odio, la sevicia y la falta de humanidad y compasión, describiendo tratos crueles, inhumanos y degradantes producto de la guerra. El escritor trata de justificar las acciones violentas de una parte en conflicto, investiga el impacto emocional y personal de la violencia en la vida de los personajes. Por último, les contaremos sobre las semejanzas en la narrativa acerca de cómo el 9 de abril de 1948 fue o no determinante para el desarrollo de la violencia en Colombia. En estas obras los autores describen y dejan entrever cómo los hechos narrados marcaron el comienzo de un periodo de violencia y de conflicto armado en nuestro país. Muestran cómo la violencia desencadenada por los hechos del 9 de abril afectó no solo a los personajes principales de las obras, sino a una sociedad en general, cambiando sus vidas de manera irreversible. Los autores coinciden en sus obras respecto de que quienes más sufren y deben afrontar una mayor carga producto de la violencia son las personas pertenecientes a los grupos más vulnerables y ajenos al conflicto, pero que se ven inmersos cada vez más en él por la presión de los grupos armados en contienda o por intereses políticos y o económicos de personas u organizaciones que se benefician con la violencia. Las obras evidencian entre líneas que la violencia es el resultado del inconformismo de algunos por la desigualdad social y lo ocurrido el 9 de abril fue utilizado como un detonador para acrecentar los ánimos de las multitudes, generando más violencia, a lo cual se ha sumado la indiferencia y el olvido por parte del Estado